pasado y charlas sin guión. Esto no es un programa, es una reunión. Y sesión más que especial esta noche, señores. Ya empiezan a ver la bandera de fondo. Bienvenidos. Esto es... Después ¡Dividimos! ¡Claro que sí, señores! Arranca nuestro especial de lunes. Arranca la nave insignia del Canal 12 con más de 7.000 conectados. Arranca un programa muy especial para nosotros que nos va a tener con mucha gente conectada, con muchos comentarios, seguramente, para disfrutar una sesión muy especial para nosotros. Una sesión muy interesante y uno de los programas que yo me animo a decir, ahora arrancando, programa Martín Fierro. Hoy, si tenemos muchos programas especiales, el de hoy es Martín Fierro. Así que rápido tengo que presentar a quien hoy está un poquito más a la izquierda que de costumbre, porque ya tenemos a los invitados con nosotros. Rápido presento a mi amigo Franco Kreiker. Con un tema más lento esta noche, querido amigo. Conmemorativo de lo que vamos a vivir hoy. Estoy aquí sentado. Pero es que vos sabés que si hay algo que a mí me genera el tema que vamos a tratar hoy. Hola, amigo, primero que nada, hola. Sí, hoy nos saludamos más de lo de lejos, porque ya están nuestros invitados, pero no los queremos spoilear todavía. Yo siento que hay pocas cosas en Argentina que nos unen tanto como el tema del que vamos a hablar hoy. Sí, señor, y no hay grieta, y no hay violencia, y no hay un solo camino que todos estamos de acuerdo. Entonces, estoy movilizado. Hoy estoy movilizado. Hoy rápido vamos a presentar a nuestro otro conductor, a nuestra otra parte de esta meta, más lindo nuestro otro al más lindo de tercio, nosotros tres. al potro de Después Dividimos, al más fachero de nosotros. Buenas noches, querido amigo Alejo Salvador Roldán. De los sueños. Fuiste con Sabina, fuiste por el lado de Sabina. Hoy más tranquilo, hoy todo más tranquilo. Todo más tranqui hoy. A veces hay que vibrar un poquito más abajo, boludo, sí. y hay que dejar que la cosa fluya. Exactamente, boludo. Hay que permitirse Qué programa sentir, que vamos a boludo. tener hoy, ¿no? Gran programa tenemos esta noche. Un lujo nos vamos a dar hoy. Hoy nos vamos a dar un Hoy nos vamos a dar lujo. un lujo. Hoy nos damos Un lujo en vida, che. Un programa Sí, de esos que nos ha llevado mucho tiempo de producción, reuniones, charlas con los invitados, así que hemos puesto mucho para que salga bien. Sí. Vamos a ver cómo nos sale. Y va a salir bien, amigo. Va a salir Tranquilo que va a salir bien. No va a dejar de ser lo que nosotros hacemos, una charla Exactamente, entre amigos, hablando de temas que nos interpelan, que nos atraviesan, que nos gustan. Exactamente. Así que tampoco hay que ponerle tanta cosa, boludo. Al 3512-3759-34 pueden empezar a mandarnos sus mensajes. Ya les vamos a contar con quiénes estamos. Nos pueden escribir en el 12 en YouTube y en @después dividimos también en YouTube. Nos pueden empezar a dejar sus comentarios. Buenas noches a nuestro equipo del otro lado de la pantalla, Buenas que hoy noches. está sin micrófono Hoy porque silenciado. están Silenciado todos los totalmente. micrófonos de este Muteado. lado. Mayu, Marco y nuestra productora ¿Hizo Milagro. saludito a la Mayu? Sí, ¿Hizo saludito a la Mayu? Me pareció a mí. Metió saludito, metió No, saludito. pero no tenemos salud especial todavía. No simple. tenemos salud especial, hay que seguirlo buscando. Simple. 9:28, nos vamos a meter rápido con el especial del que le veníamos contando ayer en algunas historias de Instagram Eso. que estuvimos trabajando ayer. ¿De qué tema producción. nos escriben? Al 3512 3759-34. Nos pueden empezar a escribir del tema de Malvinas. ¿Qué tema? Porque hoy no quiero errar ya con los nombres. Está con nosotros a mi derecha y a la izquierda de la pantalla, y a mi izquierda y a la derecha de la pantalla, Luis Calcara y Raúl Emparanza. ¿Los dije bien, señores? Buenas noches, están con Buenas nosotros noches. dos Bienvenidos. excombatientes de Malvinas, a quien recibimos con un aplauso. Hay aplausos en el En chat. lo que es una semana muy especial para nosotros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, con mucho trabajo y bueno. Una semana movida. Si es especial para nosotros, no me quiero imaginar para Claro, ellos, sí, para claro, nuestros invitados. Claro. Lo positivo es que arranca la semanita con un Fernet. No está mal. Claro, eso. eso exactamente. Ya no está mal, digamos. Mirá que fue un día muy movido y bueno, justo con Claro. Lo el terminamos bien, ¿no? Vos Lo sabés terminamos que bien, el perfecto. viernes le contamos a la gente, el viernes nos juntamos con ellos para charlar un poco, para empezar a producir lo que iba a ser el programa de hoy, y dijimos, che, nosotros tomamos Fernet en el programa. Quieren, no les jode, pero sí, claro. Y además en esta semana donde son días muy ajetreados, cortarlo con un poquito de Fernet para cerrar. Exactamente. Tenemos atrás una bandera que han traído ellos. Ya vamos a tener... ¿Pudimos acomodar la cámara arriba, Marco? A ver, Qué así grande, porque... No, tremenda la bandera, che. Mirá, Mirá, mirá la mirá esa bandera que tenemos atrás. imagen. Mirá la Mirá bandera lo que que es tenemos esa atrás. toma, Mirá lo que la toma boludo. Con todos, esos son, Raúl, todos los, están los nombres de todos los soldados caídos.
Sí. Tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, una sesión muy importante para nosotros, muy especial para nosotros. Vamos a tratar de que también lo sea para ustedes. Queremos empezar con una especie de orden cronológico. Yo También, quiero que... perdón, Juan, que te interrumpa. Sí. Esto va a pasar mucho. Pero hay gente, Es les pido increíble. disculpas. Les pido disculpas a nuestros invitados. Sepan que no hay forma que meta una idea. No, pero que se presenten ellos primero. Porque hoy dijimos Exactamente. nombre y apellido. Que se presenten. ¿Cómo se presentarían al público de Canal 2 y de Después Vivimos? ¿Quiénes son? Bueno, yo soy Luis Calcara. Estoy trabajando en la subdirección de veteranos de guerra de Malvinas de la Municipalidad de Córdoba, en la cual realizamos una tarea muy social hacia todos los veteranos de guerra. Más de 800 cordobeses de Córdoba capital. Los recibimos atendiéndole, haciéndole toda la documentación que sea necesaria para tener una mejor calidad de vida de parte de ellos. Che, Luis, ¿y en Malvinas qué hiciste? ¿Cuál fue tu rango, cargo? No sé cómo... Bueno, yo fui un soldado, digamos, como en ese entonces, digamos, en el año 82 era el servicio militar obligatorio, en la cual llegabas a los 17 años, se hacía un sorteo que lo realizaba la Lotería Nacional y, bueno, te asignaban un número y después el año siguiente pasabas depende del número que tenía, era que te tocaba qué fuerza pertenecías. A mí me tocó el número 763. Yo fui destinado a ejército y con destino, el destino me tocó a mí, era Comodoro Rivadavia. Claro. Eran casi 800 cordobeses que fuimos a Comodoro Rivadavia. Ahí yo tengo una pregunta. ¿A vos te toca en el 82 el servicio militar? Exactamente. ¿En qué? ¿En enero, febrero, marzo? El 31 de enero me presenté en lo que es ahora todo lo que es la parte de cultura del Parque Sarmiento. Sí. Bueno, todo eso era el batallón de 141. 41, Claro, claro. 141. Entonces era todo del ejército. Los presentamos ahí a las 6 de la mañana, estuvimos todo un día ahí, y al día siguiente los embarcan al aeropuerto y con un vuelo directamente a Comodoro Rivadavia. O sea que del 31 de enero que vos te presentás Sí. a abril, que vamos al vino, o sea, tus conocimientos para ir a una guerra eran un mes, un mes y medio. Un mes y medio. De preparación Exactamente. previa. El 25 de marzo, que era un día domingo, ese día los dan todo el armamento, el equipo ligerado, todo destinado, todo listo para combatir. ¿Qué se combatía? No se sabía dónde, Ni qué, ni... qué era, nada. Bueno, vamos a entrar un poco ya en el Bien. tema de equipamiento y eso, pero Antes, Raúl. Bueno, yo soy Raúl Emparanza, trabajo también en la subdirección de veteranos de guerra junto con Luis, en la que llevamos adelante, la verdad que mucha tarea, en ayuda, por supuesto, a nuestros veteranos de guerra, al resto de los veteranos de guerra que necesiten pasar por esta oficina. Pertenecía a la Armada y entré a los 15 años a la Armada porque, bueno, mi papá era domador de caballo y no quiso. Que vos siguieras... No me vio como domador. No te vio uña y guitarrero. No te dejó. Entonces dice, No es por acá, dijo el padre. me propuso entrar a la Armada y porque en ese momento era como una buena salida. Y bueno, y así fue. A los 15 años entré a la Escuela de Mecánica de la Armada. El ejército, perdón, se divide en tres partes. Es armada, que es todo lo que es marina. Marina. Ejército Marina e es... infantería en marina. Ejército, que es lo que decía recién Raúl. Luis, Luis, Y Fuerza Aérea. Tierra. Tierra. Claro. Los soldados que están, los que combatieron cuerpo a cuerpo, si quiere. Y Fuerza Aérea. Son las lo tres que- fuerzas. Es decir, Claro. Fuerza Aérea, Fuerza de la Armada Argentina y la Fuerza del Ejército. Si alcanzamos a ver acá atrás, Sí. en ese mapa, Ah, ahí claro. está esa imagen, Claro, están están los tres. apareciendo las tres fuerzas. Ahí Claro. Marquito nos va a Ah, ahí poner, están las claro, tres fuerzas. ahí está. Excelente. En este lado sería La Armada. representada la Armada, acá la parte... La El Fuerza Aérea. marinero, el piloto de la Fuerza Aérea y Claro. el infante de Marina, infante de Ejército. Claro. Ahí está, ahí está. Excelente. Bueno, Y arriba los loguitos que se ven son cada uno de los... De las fuerzas. también. perfecto, perfecto. El que Perdón, tiene- Falta dónde? el de Gendarmería. Falta que es el que está en Gendarmería. el medio. Raúl, ¿vos dónde estabas en el 82? Porque... En el 82 yo ya había terminado mi curso, que era de radiotelegrafista operador, Sí. y me salió el pase, mi primer pase a la isla de Río Santiago, que está en La Plata, entre La Plata, Berizo, Ujú. pero es una isla. Bien. O ¿Y sea, estabas ahí? para entrar y salir de ahí
ferry, lancha y tenés horario. O sea, ¿Y entrabas y salías todos los días? ¿O te quedabas ahí vos? y yo no Dependía. era de La Plata, o sea que yo en ese momento vivía Ah, o en claro. Cañuelas, porque mi papá estaba en una estancia, Ahí va. o en Luján. Perfecto. También por la misma razón. Entonces yo no, en ese momento, irme de La Plata a Cañuelas o a Luján me significaba 4 horas. Claro. Claro. Hoy no, hoy ya no. Pero bueno, entonces yo me iba fines de semana, algunos fines de semana y no todos porque La Plata tampoco alcanzaba. Claro, así claro, que- claro. Bueno, eso un poco con respecto a lo que era el contexto de cómo llegan ustedes a iniciar su tarea en el ejército. Servicio. sería, En el servicio, claro. Ahí va, ahí va. Claro. Servicio. Ah, Ya habíamos jurado la bandera. O sea, yo ya ahí, ya prácticamente a los 17 años había jurado la bandera. Bien. Claro, él. Vos no. Él No. él no. claro. Vos Yo todavía juro no. la bandera el 26 de abril en Malvinas. Ya en guerra. Ya en- Todo, claro, ya, No digamos, podía combatir sin todo el jurar la bandera. regimiento, Claro. todo el regimiento juró la bandera, el regimiento de Infantería 8, porque fuimos uno de los primeros en llegar a Malvinas. El 5 de abril ya estaba en Malvinas. Después que se toma Malvinas el 2, Sí. nos anuncian el 2 a la mañana que se habían recuperado las islas y que nosotros íbamos a ir en un relevo del Regimiento de Infantería 25, que es el Regimiento de Infantería que está en Sarmiento, cerca de a unos 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Nosotros íbamos a ir dentro de 30 días a hacer el relevo de ellos. Sí. Pero bueno, como Se aceleraron un poquito las se cosas. aceleraron un poquito las cosas, el 5 de abril ya estábamos frente al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Así que subimos al Hércules y 2 horas y estábamos en Malvinas. Acá Raúl me cuenta lo que yo no sabía y es que vos no podés entrar en batalla sin haber jurado la bandera. Por eso tuvieron que Claro. jurar la bandera Sí, Ah, bien. antes de entrar en cosas. Es decir, No se no es que debe. no se puede jugar, no se se puede debe. Sí, no se entrar. debe. No se debe. No se, sí, No no debe. se debe. Sí. Pero bueno, es decir, tomamos todos los sacramentos, qué sé yo, el que no tenía hecho, no había hecho el bautismo, la comunión, la confirmación, la extrema unción. Claro. Todos esos sacramentos los hacían hacer para que si te pasa algo, bueno, fueras O sea, te dan cristiano. todos los sacramentos juntos, incluso la extrema unción. Extrema Sí. unción también. Ah, terrible. Escucha, y ustedes estaban en Comodoro Rivadavia, en el caso tuyo, Luis. Sí. 2 de abril, recuperamos las islas. Sí, se hace un acto en la Plaza de Armas, todo, muy contento, se canta la Marcha Malvinas, el himno, y bueno, a descansar y bueno, a la espera De ver qué pasaba. de ver qué pasaba. Vos, Raúl, cuando retomamos las islas, ¿en dónde estabas vos? Yo estaba en la isla de Río Sí, Santiago. estabas ahí. Claro, ahí me entero de que se habían recuperado de la isla y yo no recuerdo bien en este momento, pero estaba cerca de un fin de semana que yo decido ir a mi casa. Volver. Ir de visita porque, bueno, haber entrado a los 15 años, yo ya tenía un mínimo adiestramiento más teórico que práctico de lo que podía hacer una guerra o lo que Claro. hace una guerra. Entonces, sabiendo el destino donde estaba, cuando empiezan a necesitar gente, de los destinos donde van a sacar es de donde menos hace falta. Entonces, no sé por qué, pero algo me dijo que yo tenía que ir. Entonces fui a mi casa y ese fin de semana los visité y qué sé yo, y me dice, mi papá siempre me acompañó hasta el colectivo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue el rol de la Este- familia ahí, en ese momento? No, bueno, ellos sabían, sí, como todos, que se había recuperado Malvinas. Pero cuando yo me iba, me dice mi papá, ¿y cuándo volvés? Y no sé, le digo yo, porque capaz que me sale el pase. Y me dice, le voy a tratar de imitar a mi papá. Dice, salí, querés, ¿cómo me va a decir eso? Claro. Y le digo yo, y sí, no sé, pero se lo dije, vos me preguntás por qué se lo dije, no sé. Como Sí, 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 una corazonada. sí, y dicho y hecho. Claro. Llegué y a los 3 días me salió, recibí el despacho. Yo, como te dije anteriormente, yo era comunicante, pero en el lugar, como es muy chiquito, todo lugar de comunicación tiene un lugar donde es reservado. O sea, yo puedo ver toda la comunicación que entra, pero hay alguna que viene encifrada. Claro. Con el grado que yo tenía, no podía verla. O sea, vienen todos grupitos de 5 letras y números que vos no entendés nada. Entonces,
la tenés que pasar por una máquina decodificadora, qué sé yo, meter la clave del día y ahí te sale el mensaje en clave, como eran las teletipos antes. Claro. Ahora, Y estaba solo. ¿qué sabían Así que- ustedes a ese momento del proceso histórico que se está viviendo? ¿Eran conscientes del proceso histórico? ¿Tenían una opinión formada? No pensaban mucho en eso. ¿Cómo fue ese tiempo? Y fue, digamos, a ver, todo tan... El país, digamos, está en una crisis, tanto Inglaterra como Argentina. Estaban los dos países en una crisis. Mm. Tenían que buscar algo como para poder mantenerse. Y bueno, en nuestro país, yo me acuerdo que antes del 2 de abril fuimos a hacer reconocimiento de terreno Lago Blanco, cerca de Chile. Reconocimiento de terreno se llama, es cuando se va a visualizar los terrenos para posibles enfrentamientos. Se hablaba de focos subversivos en Plaza de Mayo, que había manifestaciones y todo. Y el 2 de abril, bueno, fue el destape que, bueno, se recuperó nuestra isla, fue la mayor Una cantidad de concentración. Euforia total. Eso. La euforia total de todo el pueblo argentino pueblo. en la Plaza de Mayo. Y yo a veces, Lo que fue cuando Messi, nosotros sí, hablamos, así fue. cuando nosotros Claro. hablamos, Era- así con, dice, ¿qué te gustaría un 2 de abril? Muchas veces periodistas me lo han preguntado, diferentes canales, ¿no? ¿Y qué te gustaría este 2 de abril? Y que haya, en cada acto del país, hay un 10% de personas que en el año 82 hubo en la Plaza de Mayo. ¿Mm? Porque fue la mayor cantidad de gente que se juntó en la historia argentina para defender una causa que era una causa común, que era las Islas Malvinas, ¿no? Recuperar las islas. Pero siempre digo eso yo, ¿viste? Sí. Pero era Porque por ahí vos vas euforia, o sea, acto y- no era y- algo y- como no y- era- Está bien, va mucha estaban gente. exaltados. Claro. Pero nada fue como ese Como 2 exacto. de abril. O sea, estamos hablando de lo mismo que, no sé, que Qatar, cuando Messi salió campeón del mundo, cuando Argentina salió campeón del mundo. Y a Una ver, cosa así. a ver, Euforia total. Eran todos los partidos políticos, los radicales, los peronistas, eran todas las iglesias, las iglesias, todos los sindicalistas, era toda la gente que estaban unidas en una causa común. La única bandera era la Argentina. digamos. Celeste y Exactamente. blanca. ¿Qué recordás vos, Raúl, de esa época? Sobre todo vos por ahí que ya tenías otro conocimiento de esto. ¿Sabías dónde nos estábamos metiendo? ¿O era una sensación de euforia y No, de de una. de orgullo una. total? No, de una. Yo, o sea, a ver, mientras yo preparaba mi carrera en esos 2 años de curso que hice, bueno, ahí se tratan, a ver quiénes son las potencias mundiales a esa altura. Entonces sabíamos que, yo al menos sabía que Inglaterra era la tercera potencia del mundo en la flota y que era integrante de la OTAN. Claro. Y tanto Inglaterra como Francia como otros países más. Entonces yo todo ese conocimiento lo tenía, o sea que no era ajeno a dónde me estaba metiendo o a dónde no estaba. ¿Y eso qué te generaba? ¿Dónde estabas metiendo? No, o sea, no me afectaba en lo más mínimo. Sí sabía que no iba a ser algo Fácil. sencillo. Claro. O sea, en realidad muy crudo. Claro. O sea, de llegar a lo que se llegó, yo sabía que iba a ser muy crudo, muy duro. Pero cuando te avisan que habíamos tomado la isla, esta sensación de euforia que nos contás, ¿vos también estabas eufórico y contento por lo que había pasado? supuesto, pero yo es como que iba pensando más Es lo que adelante. pasaba, claro. Un poquito Digo, más de lo que venía. hermoso, Todo muy lindo acá. espectacular, qué sé yo, Pero lo que viene va a ser pero duro. ¿y ahora? Claro. Claro. Y, Claro. O sea, Lo que viene. yo a eso, inconscientemente o sin querer, y bueno, mis pensamientos me llevaban a eso. Claro. Ahí nos va a contar Raúl dónde estuviste, pero hay algo que cuando charlábamos el viernes me pareció interesante para empezar a entrar ya en lo que en esta parte de la llegada a Malvinas, que es que yo hago este programa y termino el programa y hablo con mis viejos, che, ¿cómo viste el programa? ¿Qué te pareció? ¿Ustedes fueron a la guerra con Malvinas y su familia no sabía? La mía no. O sea, a ver, yo me enteré con ese mensaje cifrado, como yo te dije, estaba solo, y para descifrar ese mensaje tiene que ser una persona de un rango más alto que el mío. Yo no podría haber estado ahí, pero como éramos pocos, a mí me habían autorizado. Claro. Entonces estaba solo y me llegó un mensaje secreto y digo yo, ¿por qué viene esto secreto acá? Claro.
Claro. Entonces automáticamente recibí que era una cinta toda con un agujerito, fui a la máquina, puse la clave, qué sé yo, y empecé a leer el mensaje que empieza con un código de 4 números. Todo eso tenés que buscar en una publicación, ¿no? Ahora me lo acuerdo porque Claro. no me lo olvido nunca más. Claro. Pero decía disponer el pase del personal que se indica con el grupo fecha hora que se indica al lugar que se indica. Y entre paréntesis, Copervales, Comando de Operaciones Navales, para traslado Teatro Atlántico Sur. Entonces cuando yo leí eso digo, entonces hay alguien de acá que se va. Ah. Claro, pues si no, no podría haber Claro, llegado claro, ese, claro. ese mensaje ahí. Y fue ahí y a la escuela naval a donde donde salen los oficiales, digamos, Claro. donde egresan los oficiales. Entonces lo empecé a leer y siempre los mensajes empiezan con los grados mayores a menor. Ujú. Claro. Entonces yo empecé a leer su oficial principal, maquinista, tanto, y de repente iba llegando abajo, cabo segundo, radiotelegrafista, en Paranza Raúl. Y digo yo, lo volví a leer, ¿viste? Empecé de nuevo arriba, Copervales, Teatro Operaciones Navales, y yo, en Paranza Raúl. Bueno, así que tal cual hice así. Me quedé un ratito así, qué sé yo, Teatro Operaciones Navales, bueno, estamos hablando ya del conflicto. Claro. Entonces, bueno, tranquilo, fui, imprimí el mensaje, di un par de vueltas ahí porque estaba solo, un par de vueltas. Y bueno, ¿cuál era el próximo paso a seguir? Era llevárselo al jefe. Entonces era el teniente Fourcade, que también no me olvidaba el teniente Fourcade. Me podría haber dado un ratito más, ¿no? Ahí nomás me sacó el pasaje a Puerto Belgrano. Derecho. Porque tenía que ir a Copervales, al Comando de Operaciones Claro, Navales que estaba navales. en Puerto Belgrano. Entonces yo le di el mensaje a las 2 de la tarde por ahí, a las 5 de la tarde estaba arriba del colectivo. Ay. ¿Cuántos Ni años tiempo de tenías? procesar. No tuve Ni 18. tiempo de procesar. 18 años. 18 No. Y vos, Luis, a vos te toca, o sea, de Córdoba a Comodoro Rivadavia, ¿tu familia sabe que estás en Comodoro Rivadavia? No, se entera cuando estoy allá y el 25 de marzo nos dieron la posibilidad de hacer una llamada telefónica. Entonces hablo a mi casa y le comento que le dije, lo único que le dije, rueguen por mí, sin decirle qué pasa. ¿Entendés? Ellos no sabían nada, pero yo sabía que a algún lado iba. Perdón, Luis, porque es la segunda vez que repetís 25 de marzo. ¿Ustedes el 25 de marzo sabían que algo iba a pasar? El 25 de marzo, normalmente en el, digamos, cuando está en campo de introducción, todas Sí. esas cosas, tenés todo el equipo aligerado, pero no el armamento, ¿me entendés? Porque el armamento lo utilizás cuando vas a las clases de tiro, todo eso. Sí. Es decir, el armamento no iba sin casco, sin nada. Pero el 25 de marzo, que es un domingo, lo empiezan a dar todo el equipamiento aligerado ya, el bolso con antiparra, casco, todo con ropa de abrigo. Entonces ya sabíamos que algo pasaba. ¿Qué lo que era? ¿Dónde era? Nada. Y ahí los rumores en la base que era un quilombo. Dime, rumores, ¿te parece que todos vamos? querían ir. Sí, ¿Ah, sí, sí? pero todo. Todos, o sea, muchos querían ir. Yo quiero ir, yo quiero Sí, ir. pero yo no quiero sé, ir. no, pero el 25 de marzo no sabía dónde iba. No, me ¿entendés? refiero Es- después del 2 de abril. Después del 2 de Después abril, de- sí, todos querían. Muchos querían ir, otros se escondían. Claro. ¿Entendés? Compañeros míos que se escondían, ¿viste? Yo siempre tuve. Nunca me preocupé. Mi única preocupación es ir a la isla fue mi familia, pero digamos, a mí como persona siempre tuve la esperanza de volver, aunque sea sin pies, sin manos, pero volver, ¿me entiendes? Nunca tuve ese temor de no volver. Ujú. Y lo que sí te preocupaban eran tus viejos, ¿entendés? Que era uno lo más sagrado, que era la preocupación de ellos para ver cómo ellos estaban. Claro, vos hablás el 25 de abril, le decís El a tu 25 de viejo, marzo. de marzo. Y Rueguen por mí, sí. y a los 10 días, A los 10 días, el 5 de marzo, ya está en abril, Malvinas. 5 de abril. El 5 de abril ya está en Malvinas. Me dan una carta para que yo haga una carta a mi familia diciéndole cómo estaba. Entonces ahí le escribo, estoy en tal lado, estaba en Puerto Rivero, que le decía porque
Puerto Argentino, después le ponen Puerto Rivero, después era Puerto Argentino, y estoy acá, estoy bien, está todo bien, papi, no se da un problema, que está todo de 10. Hasta que empezó todo lo demás. Después te voy a contar qué es lo que pasó después un poquito más adelante. Cuando estamos hablando del 25 de mayo, todas esas cosas cerca de antes de terminar. Raúl, ¿vos también tenías la misma sensación de que ibas a volver? No. No por lo que. Por la situación en la que después a mí me dicen que cuál iba a ser la misión. Yo hasta ahí. Claro, Hasta ese momento yo iba a Coppervale para Teatro Atlántico Sur, pero no sabía a dónde iba a ir. Si iba a Malvinas, Claro. si iba a la zona, si iba... No sabía. Puerto Belgrano, ¿dónde está, Raúl? En Vos fuiste a Bahía Puerto- Blanca. En Bahía Blanca. Sí. Y de ahí, vos llegás a Bahía Blanca. De ahí, bueno, yo tenía un hermano más que estaba en la Armada y que Ujú. estaba en un casamina. Él estaba embarcado en el crucero Belgrano y unos 8 meses antes lo desembarcan y lo mandan a un casamina, el casamina Formosa. Ujú. Son barquitos que son de madera, casualmente, para que las minas que trabajan con imán, Ah, por no lo decirlo pueden de alguna agarrar. manera, Claro, no se les pegue. claro. Pero siembran o levantan, Claro. ¿sí? Están los casaminas y los barreminas. Entonces, él no estaba y busqué ahí hasta que di con un compañero de él y le dije, avisale a mi hermano que estoy acá y que de acá me mandan a Batería. Batería estaba como a 20 kilómetros de ahí Bahía Blanca. de Puerto Belgrano. Sí. Bahía Blanca en realidad de Punta Alta está a unos 30, 40, 50 kilómetros Claro. por ahí. Puerto Belgrano está en Punta Alta en realidad. Ahí va. Entonces, Baterías es un asentamiento de infantería de marina y ahí me mandaron a mí. Y ahí empezaron a llegar otros compañeros míos. Entonces, ahí mi hermano después cuando vuelve, que fue un día lunes, vuelve y bueno, él me va a ver. Te va a ver a Baterías. Encuentra, claro, me encuentra y me iba a visitar todos los días. Él ahí y me decía, ¿querés que te cambie? ¿Querés que vaya yo? ¿Qué sé yo? Mi hermano es más grande que yo. Entonces yo le decía, no, me eligieron a mí. Claro. Eh, ¿De qué entonces, fecha estamos hablando? Y estamos hablando de Primeros días de abril, ya y 8 o 9 de de abril. abril. Sí. Tu hermano te ofrecía, che, cambiemos. Porque los dos teníamos la misma especialidad. Él Claro. era comunicante y yo también. Ah, Claro. claro. Entonces él me decía, ¿querés que hable con el comandante y querés que vaya yo? Y yo le decía, no. ¿Cuántos años me más grande que eligieron vos, a mí. tu hermano? Y 20 y pico tenía él y yo 18. ¿Y tus viejos no sabían nada todavía? No, entonces yo ahí, bueno, para adelantar un poquito, ahí en batería, nosotros hicimos un curso muy rápido, muy pequeño, en donde todavía no sabíamos a dónde íbamos a ir ni nada de eso. Hicimos un curso donde nos enseñaron a tirar, a armar y desarmar una granada, a tirar una granada, a tirar con FAP, con fusil automático pesado, con el liviano, con pistola, desarmarla, armarla, a oscuras, desarmar la pistola, la base termolino, la col, medio a oscura y armarla. Entonces, bueno, son todas como situaciones que se te pueden llegar a ocurrir en un momento de combate. Claro. Entonces, bueno, Y ahí vos ya ese cursito sentías. hicimos 4 o 5 días. Sí, obviamente, ya Se estaba. venía, estaba jugado. Entonces ahí me entero dónde íbamos a ir, el día anterior. Entonces, el día anterior nos dicen cuál iba a ser nuestra misión y que había un 99,9% de que no íbamos a volver, que íbamos como a carne de cañón. Entonces, bueno, sí, ahí, a ver, todo tipo de pensamiento, todo, por la cabeza se te pasan un montón de cosas, ¿no es cierto? O sea, Y en ese contexto, Raúl, no decís, "Che, necesito hablar con mis viejos, algo. es que no teníamos posibilidad y aparte yo no quería llevarle esa preocupación, preocupación a a mi tu- viejo. claro. Entonces yo sabía que lo tenía mi hermano ahí y que de última Él les iba a él avisar. se iba a encargar de decirle cuál era mi situación. Entonces, para que eso no ocurriera, que me vuelve a preguntar de nuevo mi hermano ahí si quería que me cambie, qué sé yo, y dije que no, que me habían elegido a mí, que yo iba a ir. Entonces yo tenía ahí en ese momento una camisa que me había estado como 3, 4 meses porque todos los días pasaba por la vidriera y la veía y no me la podía comprar porque era cara.
Y la tenía ahí en el bolso como para llevármela. ¿Y para qué me la iba a llevar? Entonces se la di a mi hermano, le digo, tomá, esta camisa para vos, qué sé yo, cuidala, qué sé yo. Y él me da un reloj, que se lo hice pelota en una piedra. Bueno, y ahí te avisan. Para te cuento esto. Sí. Entonces yo le escribí ahí una carta, le hice una carta para mi mamá, diciéndole que se quede tranquila, mamá, quédate tranquila, que yo me voy a ir a navegar al sur, no me escribas, porque las cartas no me van a llegar. O sea, quédate tranquila que voy a estar bien, no voy a ningún otro lado más que a navegar ahí en el sur. Y le dije a mi hermano, no se lo decís. Claro, claro. O sea, vos sabés dónde estoy, vos sabés dónde voy, y que posiblemente no vuelva, pero vos no se lo decís hasta el último momento. O sea, no quiero que se lo diga. Bueno, me lo respetó. Así que esa carta fue la que le llegó a mi mamá. Obviamente, como toda madre. Lo sintió. Intuía. Sabía que... Yo creo que sí, o sea, ella se imaginaba lo peor y bueno, pero yo me quedé tranquilo en que Ella iba a no le estar había tranquila. dicho, mirá mamá, me dijeron que no voy a volver. Claro, claro. No se lo dije en ¿La ningún tenés momento. esa carta todavía, Raúl? Creo que sí. Oh. Yo tengo muchas cartas en las que recuperé que me mandaron mis compañeros, que las recibí una vez que volví, que las tengo guardadas y creo que tengo también las que yo le mandé a mi mamá ahí. Sí las tengo. Tengo la verdad que nunca me puse a verlo, perdón. No, está bien, al contrario. Esto es así. Por Dios. Espero que lo estén disfrutando tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Veo que ya tenemos algunos comentarios en el chat. Vamos a abrir después un rato a preguntas. Pero haciendo el recuento cronológico, ahí bien Marquito y Mayo nos ponen el teléfono 3512-3759-34. Nos pueden mandar mensajes, saludos para una semana muy especial que comienza a vivir y a transitar nuestro país. Les ganamos de mano todos nosotros. Les dijimos, ganamos de mano todos, antes les ganamos que de mano nosotros todos. arrancamos. Les ganamos de mano. Ya estamos en el orden cronológico, ya estamos desembarcando o llegando a lo que es Malvinas o el lugar, que ahí nos va a contar Luis, el lugar donde te tocó estar a vos. ¿Cómo era en esa llegada? Vos recién decías que les daban ese bolso con la ropa. Todo el bolso con el equipo ligerado, el cual llevaba frazada. ¿Qué tenías? ¿Cómo era ese bolso? ¿Y cómo era esto de que fueron con zapatillas flecha, de que pasaban frío, de que el equipamiento no era el correcto? ¿Cómo llegaron a Malvinas equipados? No es que no era el correcto, es decir, la temperatura de Malvinas en algunos casos llegaba casi a los 27 grados bajo cero. ¿Entendés? Entonces, sí, llevabas tu equipo ligerado, llevabas tus calzoncillos largos, tu pantalón, tus medias gruesas, tu bolsa de guía, tus zapatillas flechas. En el caso nuestro, el regimiento pudo conseguir botas de goma. Entonces nos mandaron botas de goma. Creo que fue el único regimiento de toda la isla que recibió botas de goma. Entonces eso nos servía porque al ser el terreno tan pantanoso, se te humedecían los bolsaguíes y se te mojaban todas las piernas. Claro. Entonces con las botas de goma te podías manejar, porque Malvinas, ¿qué es lo que es? Imagínate las altas cumbres, Sí, todas las altas cumbres, pero mucho pantano. claro. ¿Entendés? Entonces vos vas pisando agua constantemente Todo el en tiempo. toda la parte de la isla. Agua helada, me imagino. Agua encima. helada, sí. Y- Escarcha y... Claro. ¿Qué día, Luis, desembarcas en Malvinas? ¿Te En acordás? Malvinas, el 5 de abril, llegué a las 11:30 de la mañana a Puerto Argentino. De ahí pasamos una noche en carpa, Puerto Argentino, con lluvia, viento, nieve. Y después de ahí fuimos a ubicarnos en unos galpones, tuvimos 2 días y después en helicóptero me trasladan hasta Bahía Zorro, que es al sur del estrecho San Carlos. Y ahí no había nada. ¿Qué había? Y ahí había un caserío. 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 Ustedes dormían bajo techo. Al principio, cuando llegamos nosotros, que fue un grupo muy reducido, Sí. que éramos casi 20, porque lo llevaron en helicóptero, pusimos un mástil, izamos la bandera, fuimos ahí a izar la bandera, mira que fue algo emotivo porque se te ponía la piel de gallina, digamos, izar la bandera, donde no había una bandera inglesa ahí, ¿no? Es decir, eran caseríos, no tenían como un pueblito, una localidad de acá, voy a decir, tiene su bandera, no, allá no tenía nada, ¿viste? Bueno, izamos la bandera, dormimos unos días ahí,
en unas casas, en un tipo hotel, y después, bueno, a medida que iba llegando la gente, ya empezamos a construir las trincheras. Y las trincheras es cavar sobre tierra, ¿no es cierto? Tierra, piedra, y bueno, por ahí empezabas a cavar, llegaba a 60, 70 centímetros Agua. y te encontraba con una placa, Ah, por más que tuviera con una machete, no lo podía. Entonces tenías que desviar y buscar un lugar donde tuviera más profundidad. ¿en el caserío ese, Luis, había gente viviendo? Sí. ¿Ingleses? Inglés, sí, Kelper, Kelpers. había chilenos. Era una administración de un administrador que era el que se encargaba de toda la parte de mantener el estado ese. Una maestra para Ujú. los chicos que iban, un plomero que era el plomero y era el encargado de prender el grupo electrógeno, Claro. que era el encargado de todo. Lo que desquilaban las ovejas, el que cuidaba de los cerdos, de las vacas. Es decir, un administrador que tenía a lo mejor 10 empleados que todos vivían de ese administrador. ¿Y cómo los reciben ustedes? Ustedes bajan, el helicóptero baja, pum. Hola, sí, venimos a retomar la isla. ¿Cómo Ya es eso? estaban, digamos, encerrados, digamos, en sus viviendas. Sí. Se los agrupó todo en una sola vivienda. En la casa era administrador. Sí. Y de ahí tenían autorizado salir una vez al día para ir a un cierto lugar a hacer las compras. Que era un tipo de supermercado que era administrado por el administrador. Iban de 11 a 10 de 10 a 11 de la mañana a comprar las cosas. Bueno, los demás, digamos, los que estaban en mantenimiento, andaban, iban y venían, claro, ¿viste? hacían su pero trabajo. en sí la gente, digamos, la población era... aparte, Era muy poquito. había muy poquito, Claro. eran 20 personas, habrán sido 25 personas, no era algo muy amplio, digamos. Ahí llegan, ya nos vamos a meter con lo que son esos días previos desde que ustedes desembarcan en Malvinas y llega, Ahí- y comienza el conflicto. Ahí si Ahí querés, después Mili, tenemos algunas hay imágenes. algunas imágenes. Pero quiero preguntarte Sí. antes a vos, Luis, Raúl, perdón, ¿a dónde vas y qué te toca hacer? En realidad, la misión nuestra era las Islas Georgias, Ujú. que se encuentran a 1.300 kilómetros de nuestro continente, o sea, mucho más lejos. Y un poco la misión era obligar a la flota inglesa a que primero tengan que tomar Georgia y demorar la llegada a Malvinas, porque en ese interín también parecía que había, eso yo me entero después, ¿no es cierto? Y esa era un poco fue la razón. Reforzar un poquito el destacamento que estaba ahí, que eran de 60 soldados, que eran del BIN 1, si no me equivoco, BIN 1 o BIN 2, y obligar a la flota inglesa que haga ese paso primero y demorar la llegada a la isla Malvinas, porque parecía que entre el presidente de Perú y qué sé yo, había ahí como una especie de arreglo y que podía haber una solución. Por eso Entonces, a vos te mandan como carne de cañón, porque te y mandan a esperar. es que carne de cañón, te explico por qué. 1.300 kilómetros, avión no llega, otro barco no iba a llegar, y de encrudecerse el conflicto, ¿quién nos iba a salvar? O sea, era nosotros y ellos, y ahí Y el objetivo era claro que era, che, bueno, no el volvíamos, objetivo o sea, es... no volvíamos, o sea, Pará, y no había forma. Me contabas No había forma. el viernes que van en submarino. Claro, vamos. De la salida ahí de Puerto Belgrano, de Bahía Blanca, se van en submarino ahí. No, de ahí de Bahía Blanca vamos en un... Anduve en todos los... En todos los transportes, en medio de transporte. en todos los Medio de transportes. transporte. Salí en lancha de la isla, Sí. colectivo 5 estrellas hasta Punta Alta, colectivo militar hasta Mar del Plata, que estaba el submarino, Claro. Pará. submarino. Submarino. Te subí un submarino en Mar del Plata. ¿Cuánta gente con entra en un destino submarino? A la isla Y Georgia. depende del tamaño del submarino. Por ejemplo, el último, el que tenemos conocimiento, que es el San Juan, un submarino más chico que tiene una capacidad de 40 y pico de personas, que pueden ir algunas más, Sí. pero ya van de más. ¿Y en el tuyo cuántos iban? En el Santa Fe la tripulación era de 70 y pico y nosotros subimos 20 más. Iban O 90, sea casi que 100 personas. Casi 100 personas, o sea que para dormir teníamos que hacer cama caliente, que le decimos nosotros. ¿Cómo es eso?
cama caliente, te levantás Duerme vos, uno, se y duerme tu otro. guardia, yo me acuesto en tu cama. Viene el otro, che, esta es mi cama. Claro. ¿Cuántos Levantan- días de navegación submarino hasta llegar? Y tuvimos más o menos 10 días aproximadamente. Y quiero que nos cuentes cuánta experiencia tenías vos en submarinos Claro. a la hora que te tocó subirte a un submarino. Claro. Sí, eso es tremendo. Sí. Para Sí, ser eso es submarinista tenés que hacer un curso de, si no me equivoco, de un año, porque tenés que someterte a distintas pruebas, por el tema de la presión, de la claustrofobia y qué sé yo, que esto, que lo otro. Pero de todas maneras el marino en sí tiene como una mínima preparación para las tempestades, para la inclemencia. O sea, yo salgo a navegar con sol, con tiempo lindo, qué sé yo, y a la media hora me agarró una tormenta con tormentón. ola de 10 metros y me la tengo que bancar. Entonces, el marino en sí está un poco preparado para ese tipo de cosas. Y después te tenés que adaptar. O sea, ya estás ahí, te metieron adentro de un submarino. Y cuando yo vi que se subió que se cerró la escotilla, en donde yo no estaba preparado, dije, chao. Tengo que estar preparado. Pará, y es- No, acá morí. O sea, Ah, vos, yo no tengo conocimiento de esto. Acá me morí. O sea, yo ya acá ya no tengo forma. O sea, no conozco lo que es un submarino, no conozco cómo funciona, no sé cómo defenderme, no sé si me va a hacer mal, bien. O sea, en cierta forma, es eso lo que yo pensé. Claro, claro. Empecé a Lo que vivir, pasa como que- dije el otro día, una vida dándome por muerto, o sea, pero no entregándome. O sea, dije, chao, pum, esto no lo conozco, pero bueno, mi vida continuó. Después alguien me trajo, o sea, ¿quién me trajo hasta acá de vuelta? No sé. Algo pasó Lo que que alguien pasa me es trajo de que vuelta, pero... también hay que entender de que nosotros no pensamos nunca lo que iba a suceder. No, ¿Entendés? tampoco. Entonces, lo mismo que vivió él, lo viví yo, ¿no es cierto? Pero en otra fuerza, Claro. en ejército. Es decir, yo no me imaginaba subir en un Hércules, llegar a Puerto Argentino y subirme en un helicóptero, ¿me entendés? Y después subir a una fragata, un helicóptero inglés cuando me toman prisionero, y después una fragata inglesa, Sí. y después un transporte pasajero. Son diferentes procesos que uno en una guerra no las tiene en cuenta ni se imagina, porque vos vas pensando en defender tu vida, defender la vida de tu compañero y defender la patria. Sí, ¿no? la Lo vida principal. continúa. O La sea, vida cada uno continúa, tiene que es ir decir, haciendo su tarea. subsistir, Y aguantar el frío, el hambre, la inclemencia del tiempo. Entonces son situaciones límite que yo por ahí me pongo a pensar a esta edad y digo, la puta, pero hacía 27 grados bajo cero y estaba en el medio del monte tirado y me tapaba la nieve porque estábamos haciendo una guardia y te tapaba la nieve y te levantaba y te la sacudía y seguía y vos decís, yo hoy día lo haría. Y preparando tal un vez que Fernet. sí lo haría, ¿me Claro, entendés? claro, era Pero un por eso te digo, Fernet, es la adrenalina que uno tenía puesta, la juventud, ¿me entendés? Porque tenemos 18 años, no teníamos 60 años como tenemos ahora. Ahora, Luis, Y el llegan a sentido de- Malvinas, hacen pie, vamos a decir, Malvinas. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa desde que llegan hasta que llegan los ingleses? Y bueno, los ingleses, digamos, el 1 de mayo, por ejemplo, fueron los primeros ataques aéreos. Se empieza, donde estaba yo, por ejemplo, empezaban en Puerto Argentino, San Carlos, Darwin, Puerto Howard y Bahía Zorro. O empezaban por nosotros a hacer un tour, Claro. así, por toda la isla, de una punta a la otra. Y en menos de 5 minutos te recorrieron toda la isla bombardeando. Luis, ¿y ustedes se iban no comunicando lo con sé. con las otras bases de ustedes? Sí. ¿Tenían comunicación? Claro, Che, ojo, es loco, decir, Iván. ¿Qué se- alerta roja, te decían. Claro. Zulú Lima 1 era una de las bases, por ejemplo. Zulú Lima 1 decía alerta roja. Alerta roja era en Puerto Argentino, pero en 2 minutos, 3 minutos ya los tenías. Claro, los tenías encima. arriba. Entonces, que te daba la posibilidad de, bueno, irte, tirarte en el Pozo Zorro o quedarte a donde estás tirado al piso. ¿Me entendés? ¿Esa era la única defensa que ustedes tenían disponible? No, teníamos, a ver, antiaérea, volteamos un Sea Harrier, es decir, no es que estábamos, y te digo que venía un Sea Harrier y vos le tirabas,
con lo que tenía. Si tenía una pistola, te digo que le tiraba. Tal cual. ¿Me entendés? Sí, sí, Ya sí, al sí. último, en una oportunidad, un Hércules que venía a llevar las provisiones, que iban al ras del agua los Hércules, ¿me entendés? Si ustedes han visto por ahí algunos documentales que ven que van Sí. al ras del agua, realmente era verídico. Y bueno, y pasan por donde estábamos pasando nosotros, por donde estamos nosotros, y claro, ya estamos ya veías algo en el aire y le tiraba, y le disparamos al Hércules. Al Hércules de ustedes, que le llevaba las provisiones. Claro, le llevaba las Claro. provisiones, entonces se desvió y tiró las provisiones al agua. Que ahí recibo unas cartas, mirá, recibo unas cartas de mis hermanos, todo, y en ese entonces las cartas se escribían con lapicera tipo fuente. Entonces te imaginas, la tinta mojada se desparramaba todo así, no sabían si te decía Te queremos "Hola, mucho, te queremos mucho, seguimos robando por o vos, quédate allá, no vuelvo". Ni aparezca por acá. Ni apare, bueno. Para Luis, y cuando llegan los ingleses, esa sensación inicial que vos tenías de, che, voy a volver, ¿seguía? Sí, te digo, porque, bueno, te cuento, bueno, fueron todos esos ataques constantemente. El 14 de junio, que es el día que se produce el cese de fuego, porque yo siempre digo cese de fuego, no es rendición, porque nosotros no hemos terminado. Se produce el cese de fuego en Puerto Argentino. Nosotros no recibimos la orden de rendirlo. Entonces continuamos aguantando los bombardeos navales, porque no solamente era el aéreo, sino el bombardeo naval, que empezaba a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, y así, era un hostigamiento total. Una fragata que a 38 kilómetros de la costa te bombardeaba. Es decir, hagamos cuenta que estamos acá en Córdoba, de Alta Gracia, Te tiraba. te tiraba. No ¿Me podía hacer entendés? absolutamente nada. Qué duro. La Entonces, veía. claro, no, sentía pum, 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 el silbido, y cuando Y caía. ahí que piso, vos el piso. Y cuando vos sentías boom, 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 te agarraba, te iba y te ubicaba, te tiraba en el pozo de zorro, lo que sea, y la onda expansiva te decían que abría bien grande la boca para que los oídos no se te reventaran. Y bueno, y todo eso fue sucediendo hasta que el 14 de junio fue cuando los dice, bueno, hay que prender las luces, entregar las armas, y bueno, y ahí es cuando se produce todo este proceso de ser prisionero de ellos. Antes de Ahí. llegar a eso, Luis, perdón que te interrumpa, quiero volver un ratito a las Islas Georgia. Sí. A ver. ¿Qué pasaba? Porque la estrategia del ejército, de la armada, era los banquemos acá, así ganamos tiempo en Malvinas. ¿Eso pasó? ¿Los ingleses llegaron a donde estabas Bueno, vos? de hecho, nos toman prisioneros primero a nosotros. O sea, nosotros en gran parte de la navegación, ya llegando a Georgia, desde Buenos Aires, yo esto obviamente me entero después porque esto lo sabe el comandante. ¿no? Claro. Porque el submarino por bajo el agua navega batería Ajá. y en superficie navega motores. Claro. O sea, motores va más rápido Que y abajo por del agua. abajo del agua más lento, obviamente. Y nosotros necesitamos llegar rápido. Ujú. Pero si salíamos a superficie en el día, Se entregaban. ya Estados Unidos le estaba prestando apoyo Ah, a Inglaterra, entonces con satélite o con lo que sea, nos podían ver. claro. Entonces, bueno, era lo mínimo que podíamos navegar fuera del agua, lo hacíamos, pero navegamos durante el día bajo el agua y a la noche sí salíamos a la superficie, pero Claro. navegamos delante de la flota inglesa. O sea, venían ustedes acá y la flota inglesa Y, atrás. y de Buenos Aires nos decían, apúrense que detrás de ustedes viene la flota Bien, los inglesa. ingleses. Pero en un momento Claro, nosotros sí. también detectamos un submarino que calculamos, o el comandante después aseguró que era el Conqueror. Entonces nosotros tenemos el Conqueror delante y la flota inglesa detrás. Y en un momento tuvimos que arrimarnos ya a la costa de Georgia antes de entrar y hacer silencio total. Ahí no. Cuando haces silencio total, no podés hacer ni esto. O sea, Porque el todo submarino el está abajo sonido- del agua. Claro, silencio total. Silencio total, sin máquinas, sin esto, sin nada, silencio total. Porque cualquier cosa te agarra el radar. El sonar, El sonar. claro. El radar lo tienen Arriba, claro. por arriba. El sonar es bajo el agua. Entonces,
porque nosotros lo habíamos detectado. Entonces, si nosotros lo habíamos detectado con el submarino nuestro, que era ya antiguo, Ellos los agarran. calculamos también que podrían habernos detectado también o no, porque en realidad el submarino está hecho y está fabricado para que no lo encuentren, para que no lo detecten. Claro. Y si el comandante es vivo y tiene buenas tácticas y estrategias para ese tipo de navegación, bueno, hace todo lo que tiene que hacer para que no lo Para que no te detecten, para que detecten. no lo vean. ¿Y ustedes salen a Georgia y los agarran automáticamente? Claro, exactamente. Sí. ¿En qué fecha te acordás cuando llegan a Georgia? 24 a la noche, sí, 24 a la noche, 25 de abril. ¿Y ahí ya es prisionero de guerra? No, Ah. ahí hubo desembarco, hubo combate, hubo avería del submarino Santa Fe, está el compañero Macía, que le mando un abrazo muy grande, que un misil le arrastra, que pasa por la vela del submarino, que estaba en superficie, le arrastra una pierna, así que ahí con la gran experiencia o la pericia del enfermero que había a bordo, porque no había médico, había enfermero, Ujú. logran pararle la sangre y ahí eso le salva un poco la vida, hasta que llega a tierra y ahí le hacen la primera cirugía el doctor que habíamos llevado nosotros. Que después los ingleses en un barco inglés creo que le practican otra operación. Pero el submarino tuvo que regresar semi-averiado, escorado. Y bueno, y quedó ahí, amarró en el muelle y atrás del muelle otro misil y así. O sea, ahí empezó un combate con helicóptero y con una fragata después que me empezó a tirar cañones cada minuto más o menos. ¿Y cuánto dura Y bueno, eso? ahí entendí yo que era no volver. No, Ay, no había o sea, forma, porque en realidad, reconfirmaste tu terminaste de sentir. convencer. claro, en realidad nos habían dicho de Buenos Aires que nosotros íbamos a recibir apoyo aéreo. Cuando logramos comunicarnos, porque en una de las corridas perdimos una antenita del equipo de radio, y que también hoy me río, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta que perdimos la antena de la radio, el oficial le dice a un cabo principal: che, perdimos la radio, perdimos la antena, necesitamos la antena. Necesitamos la antena para comunicarnos con Buenos Aires, a ver si vamos a tener el apoyo aéreo claro. para seguir resistiendo. Y el otro me mira a mí y me dice: perdimos la antena. Era menos antiguo. Así que en ese contexto, y tuve que salir yo afuera con mi fusil y tratar de recordar el trayecto de 100, 200 metros que habíamos hecho en la corrida para ver si encontraba la antenita. Y la encontré. No, me No, digas, volador, ¿en Dios. serio? La encontré y mientras iba pasando, mientras la iba buscando, porque las casas ahí no están al piso, son como isleñas. Claro. Tienen un espacio debajo por la nieve. Entonces yo debajo escuchaba que me decían: ¿qué haces ahí, tierno? Vení acá, tierno. Tierno en nuestro ambiente te dicen porque no tenés barba, no tenés. Entonces Claro. sos un tierno. Ah. Entonces Decían otros soldados argentinos. decían Claro, como, los compañeros míos me decían: dejá de- ¿qué escondete, boludo". buscás? Vení acá, metete acá abajo, tierno. Me decía. Yo obviamente que estaba enfocado en encontrar la antena. Y cuando encontré la antena, yo creo que le gané el correcamino. La velocidad para volver. ¿Y qué sentiste cuando viste la antena en el piso? Y dijiste, Una alegría tremenda. ¿qué Claro. ¡Qué momento! Era un Rambo, Pero- digamos. Claro, boludo. Pero pará, Hoy encontrar la me antena- río, pero Pero en es que realidad encontrar yo la antena estaba- era volver a poder hablar con Buenos Aires. En realidad era yo y un guardiamarina que estaba en el muelle, que iba y venía y sacaba cosas del submarino, iba y venía. O sea, eran como que los únicos dos que estábamos ahí, Dando vueltas. y yo buscando la antena. Cuando obviamente llegamos, logramos comunicarnos con Buenos Aires. En esos intentos de comunicarnos con Buenos Aires estaban nuestros queridos hermanos de donde se pone el sol, que no los voy a nombrar, que nos tapaban la frecuencia. O sea,
cómo nos tapaban la frecuencia. Es como que si yo quiero hablar con Luis y vos me gritás acá, entonces Claro, Luis no me va a escuchar a mí. O sea, me pulsa algo y no lo voy a repetir porque me lo acuerdo lo que decían. Entonces no nos dejaban comunicar con Buenos Aires. Cuando logramos comunicarnos con Buenos Aires, y la respuesta fue no va a haber apoyo. Así que porque un avión para llegar ahí se tiene que reabastecer, no sé, mínimamente 2, 3, 4 veces. Entonces no lo íbamos a tener y bueno, ahí ya se empezó a evaluar otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Viendo todo el contexto que ahí teníamos, tiroteándonos con helicópteros, una fragata que nos tiraba cañonazos, al frente nuestro 200 soldados esperando volteapatos, porque claro. era como... Y teníamos 70 desarmados de la tripulación del submarino y éramos la mitad, 70 armados, 70 desarmados. Entonces había que un poco evaluar toda esa situación, si valía la pena o no valía la pena. O sea, porque, a ver, si la promesa había sido apoyo aéreo para tratar de resistir, de todas maneras se había logrado el objetivo, porque ahí pasó la flota, eran 3, 4, 5... Obstaculizar. Claro, claro. 5 barcos, que fue creo que la Brilliant, la Plymouth, la Exeter, creo que pasaron por ahí, aparte del Endurance, que después fueron averiadas o hundidas en Malvinas. Así que un poco el objetivo estuvo cumplido. Y así fuimos los primeros prisioneros de guerra argentinos, que permanecimos en un buque petrolero inglés navegando en la zona y no nos sacaban de la zona. O sea, tuvimos como 10 días ahí navegando en la zona y no nos sacaban de la zona, porque cuando vos te toman prisionero, los tratados dicen que te tienen que sacar inmediatamente a un puerto neutral. Claro. Claro. A los dos les tocó, perdón, a los dos les tocó ser prisioneros de guerra. Sí, sí. Contanos, Luis, ¿cómo es ser prisionero de guerra? Bueno, después A nosotros que no tenemos ni idea. Después del 14 de junio, ¿no es cierto? Cuando ya se produce el cese fuego, resistimos un día más y al otro día dieron la orden de rendirse, ¿no? Nos encierran, a mí me encierran en un galpón, sin nada, un galpón, digamos, con un guardia al frente, no teníamos para comer, no teníamos nada. ¿Solo o con...? No, éramos casi toda toda la sección de Claro. parte de comunicación, que éramos como 30, 40. Y mirá las hazañas que hacíamos, porque, puedo decir, ¿lo harías realmente viendo la situación que te veían afuera y te podían disparar, ¿no? Sí, sí, sí. Levantamos las chapas de atrás, porque era todo revestido en chapa, Sí. con un compañero mío que falleció en la pandemia, que ahora, dicho ese de paso, le vamos a hacer un homenaje el próximo 1, con una placa que le vamos a entregar a la familia, es Lorenzo Sayo. Nos escapamos, levantamos la chapa, nos escapamos por ahí abajo, fuimos a un lugar a buscar algo para comer. Encontramos harina. ¿Entendés? Así, pero veías todo como las imágenes que se ven, todo el armamento tirado, todo, y escapamos, fuimos a buscar harina, teníamos agua, hicimos unas tortitas fritas. Y estuvimos todo ese día ahí, tuvimos una noche, pasamos ahí, y al otro día nos llevan a un helicóptero inglés y nos llevan al Intrepid. El Intrepid es una fragata inglesa. También nos llevan en el helicóptero ahí, los meten en unos lanchones de desembarco. Yo siempre con el negro Sayo al lado mío, siempre, junto, ¿viste? Y conseguimos unas latas de Corneví. Corneví eran las que se dicen viandada, que vienen lata tipo picadillo. Conseguimos 2 latas grandes. Oh, era Las manjar. guardamos porque no sabía qué iba a suceder. Claro. Desde ahí no iba a saber qué iba a suceder. Entonces, en todo ese proceso, cuando los llevan a los lanchones de desembarco, los meten ahí y ahí sí los dan de comer. Entonces, el típico cordobés, digamos, yo siempre digo, íbamos a hacer cola, comíamos, no había, te digo, comida caliente, hacía más de 40 días, 50 días no comía nada. Íbamos, comíamos, nos daban la bandejita, la dejábamos acá,
Dejamos la bandejita y en vez de ir los lanchón de desembarco, los volvíamos a poner en la cola. Comíamos un poquito más. Comíamos 2 o 3 veces. Claro. En una de esas le dan la canasta al negro Sayo, entonces lo agarra y lo deja. Entonces yo digo, bueno, agarré, yo fui y me metí el ancho. Me quedo con el equipo ligero de él, ya lo dejan. Sí. ¿Viste? Y de ahí lo sacan al medio de la noche y lo llevan al Norland. Norland es un transporte pasajero, no sé, es un transporte pasajero, ¿viste? De esos Crucero. buques, Tipo crucero crucero. así. Entonces me llevan ahí y ahí los tenían todos. Y el negro no apareció, no venía. Al tiempo, al rato, digamos, yo tenía con el bolso lo tenía todavía, del equipo ligero lo tenía yo y lo tenía al lado mío porque te ponían los bolsos y uno sentado en cada bolso. Y lo tenía ahí al bolso al lado de él. Y por allá apareció el negro, vino y lo abrazó. Y ahí los quitan las latas de Cornevide. No, Cuando revisó no. todo. Y bueno, estuvimos ahí y después 5 o 6 días y nos llevan hasta Puerto Madryn. Ajá. Ahí es donde los dejan el 25 de junio. Yo después con el tiempo, paso en los 20 años, 25 años, gestiono el certificado de la Cruz Roja Internacional en la cual dice que sos prisionero de guerra. Y me lo manda desde Ginebra y me dice que yo fui repatriado en Uruguay. ¿Me entiendes? Entonces los reclamo, digamos, Claro. che, pará, con el número de prisioneros 538, por ejemplo, creo que, y fui repatriado en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Entonces los reclamo y me dice, no, dice, está bien, dice, usted fue repatriado en Puerto Madryn, lo que pasa es que por los convenios no pueden dejarlo en un país, tienen que dejarlo en un país limítrofe. Claro. Neutro. Claro, neutral. Habíamos pensado que la charla de la cronología de la historia nos iba a llevar unos 20, 25 minutos, ya llevamos un poquito más de 1 hora charlando y no podemos salir todavía de lo que fue todo el recuento histórico de la Guerra de Malvinas. Ya veo muchos comentarios que tenemos, Sí. vamos a abrir en 2 minutos a preguntas para que también puedan ir respondiendo lo que la gente les va preguntando y que también les hagamos llegar sus comentarios y sus saludos. Pero quiero preguntarles de esto de post-Malvinas, de el regreso. Primero, ¿a dónde te dejaron a vos, Costa? ¿A dónde te dejaron a vos? Porque es un lugar, es increíble la historia de repatriación tuya, Raúl. No, bueno, en realidad te cuento así rapidito, o sea, nosotros primero cuando quedamos prisioneros, quedamos los 3 primeros días en la isla Georgia. Ahí, en esos 3 primeros días, tomamos el caldo de la sopa una sola vez al día con 2 galletitas de agua. Así tuvimos 3 días y sin hablar, no te dejaban hablar. También así en O sea, un galpón, encerrado con Sí, la en sección. una casa grande, no era galpón, pero era como un salón grande. Pero vos hacías así para querer hablar con tu compañero y te cargaban y yo les entendía, no choquen. Claro. Eso es lo que yo entendí. Y te Claro. cargaban, así que nosotros por ahí estamos, lo que sabíamos Morse. Claro, Ah, claro. Claro, Estábamos se al lado, así que, comunicaban. claro, pero muy poquita Muy cosa, limitado, muy cortito. claro. De ahí nos embarcan en un buque petrolero, ay, se me cruzó el nombre. Bueno, ya me va a salir. Que era el que reabastecía parte de la flota. Entonces, por eso era que no se iba de la zona. Claro. Como no se Cumplió iba una de la función zona, estratégica. claro, como no se iba de la zona, el comandante una vez le dice al comandante del buque, ¿por qué no nos sacan de la zona? Entonces, me contó después, ¿no es cierto, esto? Y le dice, ¿y cuál es el apuro que tiene usted de que lo saquemos de la zona? Y dice, porque acá tenemos más submarinos nuestros. Es mentira, teníamos nosotros. Que no te descobraba, estaba jugado. No, era el San Luis el que andaba, pero ahí teníamos uno solo, Ahí pero va. no estaba en la zona. Entonces, ahí al otro día, proa a la isla Ascensión. Ah, lo En la saco. isla, claro. Funcionó la estrategia. Ah, mierda, sabemos que saquemos de acá. funcionó. Bien. Entonces nos llevan a la isla Ascensión. La isla Ascensión, yo les mostré el otro día, está más o menos a la altura del Congo, Luanda, por ahí.
en el medio del océano. Es una isla de ultramar norteamericana que la usan. En el medio de la nada. No, no sé En lo el que medio de es, la no sé. nada. Nada, entonces... Cuando llegan, ¿ustedes sabían dónde estaban o no tenían ni idea? No teníamos ni idea. Claro. Nosotros, ¿Vos te enteraste después? Nosotros nos llevaban. Nosotros, Se bajaron un pedazo de tierra, ¿no? No, No había que. No estábamos había en la una bodega. Claro. No tenía un mapa que te No, decía, sí, un no, GPS que te no, decía, no. usted ha llegado a la isla de... Dormíamos en un gallinero, le decíamos nosotros, porque era la bodega con tablones así, como si fueran 2 pisos. Algunos dormían en el suelo, otros en el piso de arriba y así. Y hacíamos las necesidades en un tacho de 200 litros con 2 maderas. Ese tacho de 200 litros, todos los días había que levantarlo con un guincho y sacarlo y lo tiraban al agua, Al mar, supongo. Así claro. Así que bueno, llegamos a la isla Ascensión, que todavía no sabíamos qué era, helicóptero. Otro... Hay un medio de transporte más. Otro medio de Ah, no, transporte más. Va tachando el tipo de medio de transporte. Helicóptero hasta la isla, o sea, del barco, helicóptero hasta la isla. Y en la isla nos estaba esperando la Cruz Roja Internacional holandesa. Así que ahí nos iban recibiendo, pasando por una casillita donde sacaban la foto de prisionero de guerra, con un número acá, que creo que yo tengo el 89. Te sacan la foto esa y subíamos un avión que tenía todas las ventanillas tapadas. Con papel. Pero en lo poco que pudimos ver, había más aviones que gente en la India. Claro. Muchísimo. Así que bueno, subimos ese avión y también, o sea, despegó el avión y habrá pasado una hora, nadie hablaba, porque no podíamos También, hablar. claro. Y aparte... yo sinceramente digo, bueno, ¿en qué momento va a explotar esto? Claro, pues. ¿Tu sensación en ese momento, Raúl, seguía así siendo que no volvías? No, ya Ahí ya estabas más Ya ahí tranquilo. cambió la claro, percepción. mientras Claro. yo estuve en Georgia era que, o sea, el no volver fue el mensaje y realmente viendo todo el contexto que yo veía, o sea, a ver, nosotros solo ahí a 1.300 kilómetros Sí, sí, del sí. continente, fragata tirándonos, helicóptero, misil, otro helicóptero arriba, nosotros 70 desarmados, 70 armados. Entonces dije, así. Pero cuando te toman tenía prisionero, razón, claro, tenía te toman razón. prisionero, cambia esa Entonces, percepción. Y me toman prisionero, sí, pero a ver, si nos mataban a todos como en 2 oportunidades nos hicieron poner todo contra la pared, en fila de uno, una ametralladora hacia el frente, y iba un inglés de alto rango y se hablaban despacito así, y nos apuntaban, o sea, nosotros todos contra la pared, fila de uno, y aguantá 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos ahí. O sea, yo en un momento miré hacia el costado así, que tenía un suboficial, y no es porque no se la aguante ni nada de eso, pero le vi una lágrima y me dio bronca en ese momento, porque digo yo, él me tiene que dar el ejemplo, amigo, o sea, no le puede pasar eso. Entonces, después lo entendí. Entonces dije yo, viendo todo ese contexto, tiren de una vez, o sea, pero es como yo te decía, no quería verme destripado ni nada, o sea, yo que tiren acá o acá, pero que me liquiden de una, o sea. Bueno, esas fueron 2 o 3 oportunidades así. Después entendí por qué ese suboficial a lo mejor se le cayó una lágrima cuando me casé, cuando yo tenía 36 años. Bueno, va a pasar, sobre todo ya entrando un poco en las emociones, en lo que fue el regreso de Malvinas, en muchas cosas que por ahí no se han hablado y en lo que queremos también un poco con este programa es darle esta posibilidad de que nos cuenten las cosas, de que aparezcan las emociones que tengan que Obvio. aparecer. Sí, sí. Pero bueno, sí, me imagino que por ahí atrás de ese suboficial Y había una hija, había una esposa, había deuda, había responsabilidades que yo no las tenía. Claro, exactamente. Entonces, Si había deuda, mejor. ¿no? Eh, No se preocupa Si la era por tema de la deuda. deuda, Si era sí, pro tío. deuda, Si era mirá. por tema de la deuda, no hay No, problema. la guerra todos los días.
Pero seguramente un hijo, una hija, la No, esposa, sí, no, un embarazo. pero esas son las cosas que yo entonces, decía, que es lo que... mal pensamiento el mío, pero después lo comprendí 10 años después. que es lo que uno siente ahí, ve, se da cuenta de los seres queridos que quedan, ¿me entendés? Claro, Que quedan y eso es lo que más te duele, porque bueno, uno está bien, te pasa algo a vos, ya estás jugado, ya estás ahí, pero es el que queda, quedan. el que queda porque eso es lo que más, Y más afecta. ahí, Luis, ¿cómo fue tu vuelta? Y bueno, en mi vuelta tuve un mes y medio en recuperación en el regimiento. Después que lo bajan en Puerto Madre, pasa más o menos lo mismo que ahí, lo suben a los colectivos, todos tapados. Es decir, no quería que la gente tuviera contacto con nosotros. Perdón, Luis, ahí tengo una pregunta, porque ¿es una decisión de los militares argentinos que no los vieran? ¿O Sí. tiene que ver con esto? Es una decisión... La decisión del ejército argentino era que no teníamos que tener contacto con la sociedad. ¿Mm? Es decir, yo hice de Puerto Madre, por ejemplo, a Comodoro Rivadavia, un colectivo todo tapado. No veía nada para afuera. Llegó el regimiento, vos sentía ruido de la gente, que había multitud, ¿me entendés? Porque se enteraron, llegaron ya. Entonces, había multitud, pero en ningún momento permitían que esa multitud, porque Claro. había gente, éramos casi todos cordobeses en el regimiento ese. Ujú. Eran casi 800 cordobeses. Y ahora había unos 200 que eran de Chubut, ¿me entendés? Entonces, toda esa gente que vivía cerca, se llegaron a querer ver a su hijo. Y no hubo contacto. Hasta que después, bueno, se fue dando autorización así, pero yo después de junio, yo regresé a mi domicilio, a mi casa, el 5 de agosto. Es decir, fueron 2 meses y pico más que estaba dentro del regimiento sin ver a mi familia. Pero ahí ya con contacto con tu familia, vos ya podías hablar. Una sola vez tuve un contacto telefónico que me dijeron, me llamaron de mi casa, Sí. dice, toma, acá está tu familia, habla, pero fíjate que vas a hablar. ¿Entendés? No podías contar nada, no podías decir nada. Aparte, era con operadores, es decir, Claro que- estaba el operador estaba que te escuchando, escuchaba la claro. conversación, todo. No digas ¿Con quién qué te hablaste? pasó y hablé con mi madre. Y de esa charla te la acordás, me Sí, imagino. Sí, ¿cómo está, hijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? Es lo que te dice, viste, realmente. Y uno poniéndose bien firme. Para que Sí, no estoy bien. preocupe. Yo hace un rato cuando llegamos ahí, que antes de tomar prisionero, fueron a buscar heridos. Ujú. Y iban pasando los ataques, ¿no es cierto? Y atacaron, ya habían dos heridos y los vine a buscar un helicóptero inglés. Y yo siempre tenía una carta escrita. En esa carta escrita que había hecho, era ponerle 20 de mayo. Yo le ponía 4 de junio. Claro. ¿Para qué? Para que si esa carta llegara, si pasaba algo entre el 20 de mayo y el 4 de junio, algo que diga, che, bombardearon, nos mataron a Para todos, dar esperanza. para darle la esperanza a mi vieja Ah. que está bien. Y se la doy al piloto porque yo me comunicaba con el radio, con el piloto del helicóptero, y le daba la ubicación de donde tenía que aterrizar. Y la tenía en el bolsillo, entonces cuando va el helicóptero, aterriza a buscar el aéreo, le doy, toma la carta, esta me la lleva así. La puso en el bolsillo. Claro, eso llegó rápido, la carta llegó como el herido, llegó a Comodoro Rivadavia, y Comodoro Rivadavia eran cartas express, ahí normal. Y llegó antes. Llegó a lo... Y después me dijo mi vieja, me dice, pero mira esta carta, vos me mandaste, ¿por qué me la mandaste? La carta del Con futuro. esa fecha, con esa fecha. Mira, Entonces ahí le dije la verdad, ¿viste? Le dije, Claro. pasa, mami, esto. Una sola cosa para empezar a cerrar toda esta parte del proceso de Malvinas y empezar con las preguntas de la gente y algunas otras preguntas que tenemos. Nos contaba los otros días, Luis, que te tocó escuchar o ver que cuando volvieron de Malvinas no había que hablar. ¿Era así? No les preguntaban, era como un tema que quedó tabú un poco. Sí.
De parte del Estado no tenías que hablar. De parte de tu familia era tratar de preservar tu salud, tratar de contenerte. Inocentemente, digamos, lo hacían porque no querías que vos te sintieras mal, que vos hablaras de Malvina y te provocara un llanto, lo que sea. Entonces por ahí hubo una fiesta familiar y venían todos mis tíos, todos tenían una confianza mía, y yo escuché que le decía a mi viejo, no le pregunte nada a Luis de Malvina, no le pregunte, no hablemos de Malvina. Lamentablemente, ellos querían resguardar tu integridad física y era realmente, nosotros necesitamos hablar de Malvina, ¿me entendés? Es decir, hacer un poco la terapia realmente que nosotros tendríamos que haber tenido en ese poco tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta después que era necesario empezar a juntarse cuando se empezaron a juntar las primeras instituciones de veteranos de guerra, que no eran instituciones, simplemente una charla como la que estamos haciendo ahora, empezar a debatir, contar historias que te causaban gracia y otras, bueno, tristeza. Entonces ahí empezaste a desahogarte y tener la necesidad de buscar un lugar tranquilo para desahogarte. Claro. Yo lo quise hacer más de 40 y pico de años, ir a un lugar tranquilo y desahogarme, y nunca lo he podido hacer, ¿entendés? Pero toda esta charla, el diálogo, la conversación, han servido de terapia para muchos veteranos de guerra. Hay algunos que son más reservados, no hablan, ¿entendés? Por eso es ahí cuando dice los traumas, el post-trauma de guerra. ¿Por qué? Porque la guerra tenés que abrirla, tenés que contarla, tenés que sean cosas feas, cosas buenas, pero tenés que sacarte todo de adentro, ¿me entendés? ¿Sienten que estamos hoy en un proceso de eso, de remalvinizar de alguna manera? Lo estamos, sí, se está logrando. Lo estamos logrando, ¿no? Lo estamos logrando y es un trabajo que costó mucho tiempo. Muchos años. Mucho tiempo de las instituciones. Nosotros somos parte de una institución que es la Casa de Veteranos de Guerra, la cual congregamos más de 500 socios de toda la provincia. Y bueno, tenemos diferentes actividades, así como que gracias que en la Municipalidad de Córdoba tenemos un espacio, digamos, en el cual atendemos la problemática del veterano de guerra, lo ayudamos cuando fallece un veterano de guerra, a él, a la familia, lo contenemos en todo tipo de situación. Y bueno, y gracias al intendente que nos permite, digamos, poder hacer esto, ¿no? Porque a lo mejor es justo y es necesario, porque necesitamos del apoyo del Estado. La sociedad siempre, nunca nos dio la espalda, les interesa. Yo veo por el caso de ustedes, digamos, cómo se copan. Y hoy, últimamente, hasta los chicos. Esto surgió más, ¿sabes cuándo? Con los 40 años. Sí. Claro. Con el Mundial. Bueno. Con el Mundial fue el boom, digamos, lo que realmente necesitamos nosotros para que se empezara a mover un poco más. Pues nosotros nunca dejamos de no trabajar, ¿no? No, está claro. Nunca dejamos de malvinizar nada. Vos sabés que ayer cuando charlábamos, hemos estado charlando mucho en estos días, y un poco lo que yo le decía, nosotros somos hijos de los 90, yo soy 91, el Alejo por ahí, el Juan igual, y yo no me acuerdo que haya habido esta presencia de Malvinas en el cole, en los actos. Era medio un tema que nos hacíamos los boludos y mirábamos para otro lado. Sabemos que era un feriado, pero... Y siento que en el último tiempo ha habido todo un proceso, y creo que los grandes abanderados, los grandes abanderados de todo esto son ustedes, que también de alguna manera no dejaron de pelear nunca. Y me parece que es digno de agradecer por lo que hicieron en las islas y por ayudarnos a seguir recordando, ¿no? Yo cuando era chico me acordaba, por ejemplo, el 10 de junio, el día de reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas. Exacto. Y yo veía en el mapa, allá abajo de todas las islitas Malvinas, y después digo yo, con 18 años, bueno, pucha, estuve ahí. ¿Entendés? A lo que voy. Sí, Y después no se habla más de Malvinas, ¿viste? Nosotros, te digo, estamos, todo este mes de abril, venimos trabajando constantemente con muchas actividades. El primero tenemos la gran vigilia que se realiza en la Plaza de la Intendencia, lo invitamos a todos que participen. El 2, un acto también
con izamiento de bandera. Es decir, estamos a full. Esa vigilia lleva más de 40 y pico de años. Del miércoles de la noche. Del miércoles de la noche. Ahí vamos a entrar un poco en las actividades que los esperan esta semana. Estamos recontratados. No, ya, menos mal que lo hicimos un lunes y no nos hubiese quedado No hay medio que programa afuera. Tengo algunos comentarios y vamos con. ¿Querés que vamos primero con el juego? imágenes. Vamos primero con dale. el- Dale. con la Dale. imagen. Los queremos meter un poco en la dinámica nuestra, que no deje de ser un asado de amigos y que muchas veces jugamos algún que otro juego y trajimos. ¿Querés que hagamos dos imágenes? ¿Hagamos, les parece? ¿Achicamos? Hacé las imágenes que quieras, sí. Mira Sí. cómo maneja. Sí, ¿Qué? sí. ¿Todas? Todos. Todos. Les vamos a mostrar algunas imágenes para que nos digan en una o dos palabras qué les significan a ustedes estas imágenes que por supuesto tienen que ver con esto. Algunas mejores y otras peores. Vamos con la primera. Margaret Thatcher. Luis. ¿Qué significa? Y bueno. Con libertad. Acá estamos en el stream, puede decir todo, Lo peor que nos pudo haber sucedido, más por los 323 del crucero General Belgrano, que fue por orden de ella de atacarlo. Hoy día un nene de 7 años, que estuvimos haciendo una entrevista, señaló el crucero General Belgrano y dijo, el nene, ¿no? Con la edad que tiene, este fue por culpa de Margaret Thatcher. Raúl. Sangre pato. Sangre Fría, pato. La diabla. ¿Qué les pasa Inhumana. cuando un presidente la vuelve a poner en valor, ¿no? Como, bueno, en este caso Milei sale a decir, hay que seguir los ejemplos. Y voy a decir que se equivocó. Bien. Vamos con la segunda. Muy mal, no. La Junta. La Junta militar. Y fue un proceso en el cual hemos vivido los argentinos durante décadas y es nuestro país, es nuestro proceso que como hoy día, digamos, unos con bota, otros sin bota, pero sigue siendo también un proceso que afecta muchas veces a la sociedad. Hoy día a lo mejor no tenemos bota, pero lo siguen afectando. Raúl. Raúl, también coincido. Y parecido. Sí. ¿No le tienen bronca a la Junta, a los que los mandaron de alguna manera? Vos sabés que el otro día escuché un comentario, por ejemplo, de si era borracho o no era borracho. Sí. Fueron decisiones que se tomaron, no fueron decisiones de un día para otro. Ujú. Esto fue ya estaba previsto. Porque si nosotros no hacíamos eso, hay un proceso de autodeterminación, digamos, que permite que a los kelpers se les podía dar como que ellos fueran ciudadanos ya directamente de las islas sin ser manejados por Inglaterra. O sea, Entonces, si nosotros no defendíamos las islas... exactamente, íbamos si no por defendíamos Yo ese autodeterminación. proceso- tengo entendido que pasando los 150 años Claro. de ocupación Ah, ininterrumpida en la isla, ya no había más derecho a reclamo. Entonces había que Entonces yo creo reclamar. que esa fue la primera intención y no se esperó lo de después. Claro. O alguien metió ahí la... Vamos ¿Vamos con con la próxima? la tercera Próxima. imagen. Las islas. Parte de mi vida Ujú. donde quedó una infancia, pues teníamos 18 años, y quedaron muchos compañeros nuestros cuidando ese espacio para que algún día vuelva a flamear la bandera celeste. Tal cual. Sentimiento puro, total, amor. Yo no tuve la posibilidad de pisarla, pero porque me tocó estar en Georgia, pero es lo mismo. O sea, para mí, todos esos archipiélagos que nos pertenecen es parte de nuestra patria y es lo que siento por eso. Y la última, en esto que decíamos al principio, que si hay algo que nos une es esto, ¿no? Bueno, la bandera. ¿Sabes lo que significa ver flamear en Malvinas esa bandera? ¿Sabes lo que te circula por todo el cuerpo? Cantar y después lo más triste verla bajar. ¿Me entendés? Nuestro regimiento tuvo el orgullo de sacarla cuando lo tomaron prisionero y traerla nuevamente, no dejársela, porque para ella era un trofeo de guerra. Los Ustedes- dubés que teníamos unos dubés, lo desarmaron,
lo descosieron todo el Loubet en 3 paños, que era bandera, la desarmaron en 3 paños y la colocaron dentro del Loubet de 2 suboficiales. Y ellos la trajeron. No la Y dejaron nada. está en el Museo del Regimiento de Infantería 8, como Raúl. Sentimiento, amor, patriotismo. ¿Bien? El mismo sentimiento que uno siente por una madre es para nosotros la bandera. Es algo que los conmueve Uf. mucho la bandera, ¿no? Sí, justo por la razón que mencionó Luis recién. Bueno, viene siendo emotivo el programa de hoy, un poco lo habíamos pensado y hasta nos había causado eso a nosotros cuando charlamos un poco el viernes con ellos, cuando estuvimos preparando el programa, cuando estuvimos empapándonos un poco más. Hoy hablábamos con Fran de lo que hemos visto y estudiado y aprendido de Malvinas también en estos días, con cosas de que uno tiene la sensación que nunca termina de aprender lo suficiente de Malvinas y que siempre hay algo más que puede saber, alguien más con quien puede hablar. Un poco nos contaban los otros días que hay tantas historias de Malvinas como gente que fue y como gente que la vivió y que seguro tiene... Y los invito a que, porque nosotros desde la subdirección había un proyecto, una ley nacional de la capacitación obligatoria para la causa de Malvinas, todo el personal de la Administración Pública Nacional, Provincial, y el municipio se adhirió a esa ordenanza. Ujú. Que la estamos poniendo en práctica nosotros hace muy poquito tiempo. Lo invitamos a todos, digamos, a ustedes mismos, Sí, sí. entrar por el CIDI Bien. y lo pueden realizar esa capacitación obligatoria. Es más que todo, Por el no Infoset. es obligatoria El para Infoset ustedes, está- por el Infoset, pero es Muy más bueno. que todo para que conozcan un poco más. Es simple, es instructiva y hay muchas cosas que no se ven. Porque no hay libros de Malvinas, muy pocos libros hay. Los libros que se han ido haciendo han sido escritos por veteranos de guerra. Ujú. Pero en sí, si vos te pones a ver en la historia de lo que vos estudiaste en el secundario, en primario, en Malvinas No, es no. así. Claro. Sí. ¿Me entendés? Claro. Entonces, acá se habla de un proceso, todo un proceso que es histórico, desde los comienzos hasta la finalización del año 82. Los diferentes tratados que llevaron a por qué Argentina reclamó eso y por qué motivo lo reclamó. Los Leemos invito a que algunos lo comentarios. puedan Sí, hacer. vamos. Está bueno. Vamos con algunos comentarios. Karina dice, abrazo grande Raúl. Estela dice, emoción hasta los huesos escuchar a esos héroes de Malvinas. Un saludo especial para mi papá Raúl en Paranza. Sos mi gran orgullo. Te mandamos un beso, Ariel y Agos. Después otro que dice, tengo el placer y el honor de trabajar conjuntamente con ellos y mi admiración es total, aunque me hagan renegar en el buen sentido. Pero mi respeto a ellos y a todos. Soy Eugenia, compañera de la subdirección. El valor de estos héroes, qué miedo, terror diría. Bueno, un poco de los comentarios que nos llegan de la gente. Sí, a todos los héroes, gracias, gracias, gracias. Preguntale a esos héroes qué sienten cuando los políticos nos estafan y ellos daban la vida por su patria. Hoy creen que la guerra es una solución. Soy un infante del Beagle, dice Oscar Alberto Valdés. Algo para agregar, alguna reflexión de la sensación que les da. Acá cada tanto hablamos también un poco de política, así que si quieren hacer alguna reflexión de qué opinan de nuestra clase política o por ahí lo que tardó la clase política en darles el reconocimiento que merecían. Bueno, yo pienso que por ahí también se han dado cuenta, quizás antes entre una cosa, otra creencia o no, venían arrastrando eso de que no interesaba tanto lo que había ocurrido en el 82. Hoy por hoy se está revirtiendo, que yo creo que un poco con ayuda de todos, del pueblo, de los políticos, de ustedes, de todos los que se interesan, un poco se está revirtiendo. O sea que yo políticamente no voy a opinar si para uno o si para otro. Sí, que todos los políticos, sea del partido que sea, se interesen, se sigan interesando y sigan poniendo todo lo que tienen a su alcance para el bienestar, no solo de todos los veteranos de guerra, sino también del país. Me parece, y antes de que Luis nos pueda decir también, que mira que en este país se discute todo. Hemos discutido a San Martín, hemos discutido a Sarmiento, a todos lo hemos discutido. Yo tengo la sensación de que en el último tiempo Malvinas no se discute.
y el reconocimiento a los héroes, a nuestros héroes de Malvinas es cada vez más unánime. Y qué alegría encontrar, perdón Luis, y qué alegría encontrar en Argentina que haya cosas que nos unen así, ¿no? Y que en última instancia, cuando ves por detrás qué es lo que hay atrás, y es nuestra bandera, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos mucha relación por el lugar del sector donde estamos con el Consejo Deliberante, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, se lo presentó un proyecto, digamos, para presentarlo, para tener aprobación. No son cosas difíciles. Por ejemplo, fallece un veterano de guerra en la ciudad de Córdoba y queríamos que la bandera estuviera en media asta en la plaza de Héroe de Malvinas, Plaza Intendencia de Héroe de Malvinas, ¿entendés? Y bueno, ya había diferentes bloques. Y todos los bloques estuvieron de acuerdo con eso, de decir, y les comenté que es una causa que los une a todos por igual y es una caricia al alma para el veterano que fallece, para la familia, digamos, de decir, ver que la bandera esté a media asta. Y se aprobó la ordenanza por unanimidad y ya está reglamentada para la semana que viene la podemos poner. Les vamos a dar un ratito para que nos cuenten algunas de las actividades que tienen esta semana y dónde puede la gente sumarse, acompañarlos y estar un rato con ustedes. Algunas de las últimas preguntas que tenemos fuera de lo que es el orden cronológico o todo el desarrollo cronológico que hicimos de historia, yo quiero preguntarles si ustedes consideran que Malvinas fue un error. No, porque lo sirvió de experiencia. Está bien, hubo mucha gente que perdió vida, dejaron vidas en Malvinas, pero vuelvo a reiterar lo que dije recién. Si no las reclamamos ahí, tal vez ya directamente no tenemos futuro para seguir reclamando. Para mí fue un orgullo, y me siento orgulloso de ser un veterano de guerra y haber pisado esa tierra tan austral que es nuestra. Y yo pienso que fue mal manejada, sí, pero bueno, pero no digo que fue un error. Había que reclamar. No error en la decisión. No error en la decisión, yo creo que estuvo bien. El desarrollo, como dice Luis, o la forma puede haber sido, a lo mejor, o podría haber sido diferente, pero yo no la considero error. ¿Preguntas? Bueno, hacemos la pregunta final ya. Para mí, antes de la pregunta final, sí. que nos cuenten dónde nos podemos encontrar, qué va a pasar esta semana, que es tan importante. Sí. Yo, antes de la última pregunta del error, vos los otros días me preguntaste que habías escuchado que hay gente que te dice, che, pero si no la tuvieron nunca la Isla Malvinas, ¿para qué la quieren? Déjense de joder. Exactamente. Bueno, yo te preguntaría a vos o a esa persona, si alguien se le mete a la casa, él dice lo mismo, si total la parte de adelante no la ocupamos nunca, dejalo que vivan ahí. O se la vas a reclamar. Se la vas a reclamar. Sí, por supuesto. Entonces las Islas Malvinas son nuestras, las vamos a seguir reclamando, porque son argentinas, tanto las Malvinas como las Georgia, como las Orcadas y como las Sandwich del Sur. Entonces yo, Juan, te voy a dar a vos y a Franco y a vos las Islas Malvinas, que para nosotros son un amor total. Y es parte de lo que hemos Con dejado los colores nosotros. que nos identifica a todos los argentinos. La bandera. Queda acá para siempre. Para que la cuiden, para que la muestren. Gracias. Gracias. En serio. Gracias. Muchas gracias. Capaz el regalo más lindo que he recibido. Tenemos la remera de los Pumas, tenemos una remera firmada por Facu Campazo y demás, pero que, bueno, para mí héroes, los tipos que nos estuvieron defendiendo en una historia mucho más cercana de lo que por ahí nos quieren hacer creer o pensar y contar de otra manera. Probablemente el regalo más lindo que hayamos recibido, y a nosotros también nos genera mucha emoción el tema de la bandera.
Así que nos va a acompañar lo que dure después de Vivimos, nos va a acompañar esto. Y si nos separamos, nos pelearemos por esa bandera. Bueno, Lo gracias. vamos a dejar acá. ¿Dónde regalo. los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar esta Sí, semana ¿qué tan actividades importante? tienen? ¿Qué actividades tienen día por día? Más o menos. Hay más cosas. Dale uno No, por acá. no, un regalo más porque no vamos ya. No, No, sí. Sí, trajimos para todo. Bueno, son Mira muchos. vos. Prohibido No, olvidar. prohibido Milagros. olvidar. Y para el Emili. Marquito, si nos haces con alguna de Ya la hay un cámara, escalco ahí, tranqui, sí. ¿No hay un escalco Zoom. ahí? Yo Bueno, creo. después lo vamos a estar compartiendo. Seguramente en este programa tengamos muchísimo contenido para seguir subiendo a lo largo de toda esta semana. Que un poco la idea de que nosotros pudiéramos hacer el programa hoy lunes era un poco esto, poder seguir contando a través de lo que este programa nos vaya permitiendo sacar y contar durante toda la semana lo que fue la experiencia de Malvinas. Por ahí, mientras veníamos haciendo un programa, mientras íbamos haciendo un programa, creo que nos miramos varias veces entre nosotros y con Mili, donde ya íbamos pensando cosas o sintiendo que había cosas que estaría bueno que no queden solo en este programa y que sean parte del recorte de lo que nosotros saquemos. El miércoles a la noche es la vigilia que tienen a partir... De las De las 20. 20 y 30 horas Ujú. empezamos hasta las 12 de la noche con espectáculos folclóricos y bueno, después con palabras alusivas a Malvinas, digamos. Y ahí puede ir Va a estar- cualquiera. Sí, Sí, es abierto sí. todo. En la plaza, la Héroes de Malvinas. En- Plaza de la Intendencia Intendencia de de Héroes de Malvinas. Malvinas. Eh, Y el día 2 se hace un acto también, un izamiento en la bandera, ofrenda floral en el monumento. Última pregunta. Nosotros habíamos pensado en un programa más corto, habíamos pensado en muchas cosas que hoy se nos han ido y un poco de emociones que han ido apareciendo. Si en 20 segundos ustedes tuviesen la posibilidad de dejarle a todo el argentino hoy un recuerdo de Malvinas. Todos nos vamos a acordar de Malvinas en base a lo que ustedes digan. ¿Qué les gustaría que sea ese recuerdo que todos tengamos de Malvinas? Que vuelvan a ser nuestras. Que tengamos que ir sin pasaporte. ¿O no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Que cada uno de los familiares pueda ir a visitar a sus hijos, hermanos, padres, y ver flamear la bandera argentina. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de... Un amigo se contactó conmigo en diciembre, me dice, che, voy a Malvinas, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que lleve? Vamos a un viaje que... Y bueno, se nos cruzó ahí, digo yo, a ver, ¿cuántos cordobeses tenemos en Malvinas? En Darwin. 58, listo. 58 rosarios. Hablamos con el secretario, con Raúl Lacabe, de la Secretaría de Política Social de la Municipalidad. Digo, Raúl, un domingo le llamo. Digo, mira, me han dicho qué quiero que lleve. Se me ocurre un rosario. Metele. Compramos 60 rosarios. Los fuimos a verlo al obispo, a Rossi, los bendijo y llevamos una bandera de la ciudad de Córdoba, una bandera de la subdirección y otra bandera de Córdoba. Y se la dimos al muchacho para que fuera, identificamos en el cementerio dónde estaban cada uno de los cordobeses. Les pusimos simbólicamente desde acá, le pusimos un rosario que quedó ahí de parte de todo Córdoba hacia ellos. Era un reconocimiento que lo queríamos hacer. Mira, el suboficial Artuso, que fue acribillado en el submarino Santa Fe, en uno de los movimientos, bueno, se asustó el custodio y lo mató. Da la casualidad que se cumple lo que yo cuando pisé dije, o sea, yo bajé ahí, pisé, miré así, picos altos, nevados, qué sé yo, y sin querer dije, mirá dónde me toca morir a los 18 años, o sea, entonces en un instante dije, acá nadie me va a venir a traer una flor, que todavía se estilaba, o sea, hoy, Claro. acá, ¿quién me va a venir a traer una flor acá? Y mirá, los hijos de Artuso pudieron ir a ver recién los restos del padre o la tumba del padre
creo que 40, 41 años después, hace muy poquito, lograron viajar a ver la tumba del padre. O sea, 40, 41 años después. O sea, tan errado no estaba mi pensamiento en ese momento. O sea, pero cuánto han sufrido no haberle podido llevar una flor cuando ellos quisieron. Fran, Alejo, ¿alguna reflexión? Acá la familia también, del otro lado de la pantalla. Díganle a mi papá que lo amamos mucho, que estamos orgullosos de él, Adri y Juli. Así que, no, bueno, me parece que hemos vivido un programa movilizante, con las expectativas que ya teníamos de este programa, pero me parece que ha superado todo. Bueno, y para mí ese último regalo, que de verdad lo dijiste vos, Juan, y probablemente el regalo más importante que haya recibido y que va a recibir, después vimos en toda su historia. Simplemente agradecerles que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo de estar acá, de contar su historia, de abrirse, que no debe ser fácil. Nos dijeron que hay un montón de compañeros de ustedes que les cuesta muchísimo poder hablar, así que vengan, que lo hagan, y con la hidalguía que lo hacen, es simplemente agradecerles. Nosotros, calculo que toda la gente que lo estaba viendo allá, de atrás de la pantalla, debe pensar lo mismo que nosotros, así que muchísimas gracias. Milagro no dijo nada. Es que le sacamos el micrófono. Le sacamos el micrófono. micrófono. ¿Fran? No, que no. Vuelvo a lo que dije al principio. Me parece que si hay una causa que nos une a todos, es esta. Me costaría mucho estar en sus zapatos y tener la entereza que tienen para contar la historia. Así que desde acá agradecerle por lo que hicieron Muchas allá gracias. y por lo que hacen hoy acá. Muchas gracias. Recordándonos que hay cosas por las que vale la pena estar unidos. Y que esa bandera que está ahí atrás y que vemos flamear y a veces la damos por sentado, vale la pena cualquier defensa. Y eso ustedes nos lo recuerdan. Todos los 2 de abril, pero todos los días también. Así que gracias por eso. Bueno, por eso también un poco era el motivo de la bandera, que bueno, a mí la bandera me emociona mucho, pero bueno, esas tierras tienen, todos esos nombres que figuran ahí atrás, están ahí. Entonces, ¿cómo no las vamos a reclamar? ¿Cómo no las vamos a querer? Y encima, Argentina, son nuestras, tienen nuestros colores, nuestros sentimientos, nuestro amor. Sí, señor. Sí, señor. Qué linda imagen con la que empezamos a cerrar ya el programa de hoy. Yo, primero lo que le decimos a quienes vienen al programa y están charlando un rato con nosotros, que las puertas están abiertas siempre para lo que necesiten. Se lo dijimos el viernes cuando charlábamos un poco. Nos conocimos la semana pasada a Tommy, que nos ayudó un poco con los contactos y que nos puso en contacto para que pudiésemos hacer esta nota. Muchas gracias, siempre los gordillos dándonos una mano a nosotros. Siento que cualquier cosa que hagamos como argentinos, nosotros todavía no va a alcanzar para agradecerles o reconocerlos por lo que le tocó hacer a ustedes a los 18 años. Yo, mientras hoy contaban todas las cosas a ustedes, me imaginaba a los 18 años y hubiese sido incapaz. No sé, la vida hay veces que te pone en momentos donde te tenés que madurar muy de golpe y vivir con eso el resto de tu vida. Y creo que Argentina va a estar eternamente en deuda y agradecida con ustedes. Así que se los dije el viernes cuando nos juntábamos, las puertas del programa están abiertas para lo que ustedes necesiten, más allá de esta época donde son muy demandados y reconocidos, para la época del año que quieran, o para las actividades que tengan, o para lo que necesiten hacer. Sé que también están siempre tratando de dar una mano, apoyando mucho, así que en lo que necesiten para difusión, o que hagamos y vayamos, cuentan con nosotros, porque además de estar en deuda y de ser agradecidos, también estamos a disposición para lo que vayan necesitando. Así que los despedimos. Un aplauso grande a Raúl y Luis, que han estado casi 2 horas charlando con nosotros. No esperábamos llegar a las 11 de la noche. Pasado las 11 de la noche, díganme, mis queridos amigos, por todo esto, ¿qué les estoy debiendo? Yo espero el partido de pádel. Hay un partido de pádel pendiente. Hay un desafío, che. Hay un desafío. Hay desafío pendiente. Podemos hacer un partido con asado, con ¿cómo? posterior asado. Sí, posterior bueno. asado. A cargo nuestro, la asada a cargo nuestro. Siempre con asado, después truco y fernet. Exacto. ¿Estamos bien o no? ¿Ese es el Estamos desafío? bien, Listo, listo. estamos adentro. Franco. Nada Mira, de biribiri, ¿eh? No. Amigos, Luis, Raúl, a estos 2 héroes que tenemos acá, la vida y un poco más. Pero entre nosotros, olvídense, total, después vivimos. Nos vemos el jueves. Gracias por todo. Buenas noches. Chau.